Saludos a todos, soy Jesús Villegas, representante de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y vamos a desarrollar el acto con asociaciones ciudadanas de toda España que se titula ¿Está la justicia española politizada? Debate de asociaciones ciudadanas. Tenemos aquí a los representantes de 6 asociaciones que iremos presentando a medida que vayan interviniendo. Bueno, presento a Lara Carrasco, representante de la asociación Corruptil, mujer valiente donde las haya, a quien admiro sinceramente, amiga y compañera de luchas. Doña Lara, eso sí, como juez, quería saber lo desagradables que somos, sobre todo en sala. Tienes entre 3 y 5 minutos y si no, suena la campana. La pregunta es, pregunta que me la sugirió Saúl, si fueras presidenta del gobierno, ¿qué harías para luchar contra la politización de la justicia y, por tanto, contra la corrupción jurídica? No lo olvidemos. Cuando quieras. Bueno, quiero dedicar mis 3 minutos o 5 minutos de la primera presentación a dar las gracias a la plataforma y además a Jesús en concreto por haberme invitado. Llevamos bastante tiempo compartiendo inquietudes con cómo mejorar la lucha contra la corrupción en España, que tiene mucho que ver con el tema de la politización de la justicia, y me hace esta pregunta: si yo fuese presidenta del gobierno, ¿qué haría para despolitizar la justicia? Lo primero, aprobar la directiva, aprobar la ley que transponga la directiva de protección al denunciante de corrupción. ¿Y por qué sería eso? Porque una de las causas más importantes por la que la justicia está politizada es precisamente por la corrupción, para no poder sentenciar, condenar a los políticos, ¿no? Entonces, si queremos evitar que haya esta sensación generalizada de impunidad que hay ahora mismo y que resulta un hecho, porque instruir casos, yo en particular he estado en algunas causas como acusación popular, en algunas causas de corrupción política, y cuando se las relatas a cualquier ciudadano normal que desconozca el funcionamiento de cómo es una acusación popular, además partidos judiciales donde no haya mucha predisposición, porque he estado hablando con Antonio Penades, que ya les vais a conocer. En Valencia parece que vosotros habéis tenido mucha más suerte de la que hemos tenido nosotros en Madrid o en Segovia, que yo también lo he experimentado, ¿no? Entonces, me centraría en hacer la transposición de la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción y, además, trabajaría mucho con la instrucción de los procedimientos de corrupción política. Hicimos en el texto, por si alguien tiene algún interés, este grupo de organizaciones, asociaciones y profesionales en corruptil.com, en la ley anticorrupción, no me acuerdo cómo la habíamos llamado, Jesús, pero bueno, tiene un nombre, ley de lucha contra la corrupción, algo así. Le dedicamos un apartado muy importante, que lo redactamos unos cuantos, pero activamente a Cairo Sánchez Lázaro y Jesús Villegas y yo misma, a cómo creemos que deberían instruirse los procedimientos de corrupción política. 2 minutos. Celeridad en la instrucción, preferencia en el reparto, un montón de medios, independencia de los órganos que hiciesen los informes por los que el juez se iba a guiar. Está ahí, que nos quedó muy bonito. Realmente era como una carta a los Reyes Magos, pero cuando se trata de que yo iba a ser la presidenta del gobierno, haríamos exactamente eso que digo. Y luego haría una parte muy importante que tiene que ver también con los jueces, porque yo creo que si los casi 6.000 jueces que hay en España instruyesen con muchísimo rigor las causas de corrupción política, esos que están en el Congreso de los Diputados y que nos representan probablemente no llegarían a llegar al Congreso de los Diputados y para hacer lobby en muchas ocasiones y para ganar poder y intereses económicos y llevarse a lo mejor una parte de la tarta del dinero público. Si les cortas el paso a todos aquellos oportunistas que quieren llegar al Congreso de los Diputados para hacerse o enriquecerse con el dinero de todos, probablemente llegaría otro perfil al Congreso de los Diputados, un perfil de político que quizás tuviese más inquietud con la independencia del Poder Judicial real. Creo que Don José está ahora mismo en labores de servicio. Llega a su lugar teniente, doña Elena, con la representación de la Brigada Tritera. Doña Elena, si usted fuera la presidenta del gobierno, ¿qué haría para luchar contra la corrupción jurídica y la politización de la justicia?
Bueno, pues como uno de los principios de Brigada Tuitera es justicia independiente, además de justicia accesible y con medios, como medidas para despolitizar el Poder Judicial serían la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer el sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial mediante voto personal directo y secreto de los jueces y magistrados en activo, con eliminación de intervención por parte de las asociaciones judiciales, que consideramos que eso es un elemento que permite que introduce la politización de la justicia, dado que las asociaciones están fuertemente ideologizadas en su mayoría, salvo Foro Judicial Independiente, que creo que es la única excepción. También otra de las propuestas sería la objetivación del sistema de nombramientos de altas instancias judiciales. Son numerosos los nombramientos que se hacen a nivel de forma discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial, y eso es lo que permite premiar a distintos jueces que hacen los despachos, que van a los despachos para conseguir lo que no pueden conseguir por mérito o capacidad, o que incluso teniendo mérito y capacidad pues no conseguirían por precisamente no tener esos contactos políticos. La eliminación de la designación de magistrado autonómico por parte de los TSJs. Otra de las medidas sería, por tanto, que esos magistrados, todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, o presidentes por lo menos del TSJ, así como presidentes de las audiencias provinciales, pudieran ser elegidos por los propios compañeros, igual que son designados los jueces decanos. Y otra medida pues sería la eliminación de puertas giratorias, la jurisdicción a la política. Vemos, pues por ejemplo, el ministro de Justicia, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha pasado directamente de estar 20 años en política, creo que pasó por la Junta de Andalucía, ha pasado a diputado, a ministro de Justicia y directamente a la Audiencia Nacional. Creemos que no se tiene que tener en cuenta el ejercicio de cargos políticos a la hora de tenerlos en cuenta como antigüedad a efectos de escalafón, y lo mismo ocurriría en el caso de los fiscales. También eliminación de puertas giratorias de fiscales a la política. Y pues esas serían básicamente las medidas. Impresionante, 2 minutos. De todas formas, antes de que se marche, me acaba de crear una pequeña crisis conyugal, doña Elena, porque es que mi mujer es de una asociación que no es Foro Judicial Independiente, y en la plataforma hay gente de todas las asociaciones. Vale. Yo confío en que las asociaciones en el futuro sean un puntal para la despolitización de la justicia. De verdad que lo creo, de todas y cada una de ellas. Pero claro, para eso hay que renunciar al trocito de pastel que es la tarta envenenada. Los jueces polacos, precisamente, hicieron un boicot al Consejo de su país, las asociaciones judiciales polacas se implicaron y quedaron vacantes en el Consejo de la Magistratura polaca. Fue un éxito tremendo. Pues muy bien, señora letrada, su informe final perfecto. Muy bien, don Ricardo García Manrique, en representación de Impulso Ciudadano. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Yo, presidente del Gobierno contra corrupción jurídica y politización de la justicia. Si fuera presidente del Gobierno, que no lo soy y espero no serlo nunca, pues haría algunas cosas y otras las dejaría de hacer, porque a veces es más importante lo que uno deja de hacer que lo que hace, ¿no? Abstenerse puede ser tan importante como actuar. Y bueno, para empezar tomaría nota de algo que a veces se deja de lado, y es que la inmensa, o por lo menos la gran mayoría de los jueces españoles son independientes. Realizan sus funciones con completa independencia y por tanto lo que haría sería abstenerme de tocar el actual sistema de selección de jueces. Lo digo porque se ha planteado, he oído voces en ese sentido, y por supuesto, siendo un sistema que es mejorable y que tiene sus defectos, la cuestión es que no conocemos otro mejor, al menos desde el punto de vista precisamente de seleccionar a gente de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y sin influencias indebidas de tipo, vamos a decir, ideológico. Yo, por tanto, mantendría el actual sistema de oposición y escuela judicial, me abstendría de tocarlo y, por supuesto, no se me ocurriría tocar el estatuto constitucional de inamovilidad, la condición de funcionario de los jueces. Esto es una de las primeras cosas, no que haría, sino que no haría. La segunda cosa que no haría es tomar nota de que los poderes deben funcionar de manera separada y, por tanto, por eso me abstendría como presidente del Gobierno, y así se lo exigiría a mis ministros,
me abstendría de criticar, sobre todo de manera acerba, de manera no respetuosa, las decisiones judiciales. Y desde luego, si alguno de mis ministros o ministras lo hiciera, pues lo destituiría o la destituiría de manera fulminante. Y bueno, ¿qué haría? Bueno, pues una de las cosas que haría es desenterrar quizá el principal de los libros de Montesquieu, releerlo y tomar nota de que el Poder Judicial en realidad no es un poder como los otros dos, es un poder que Montesquieu llamó nulo, un poder que no es político, porque en realidad consiste simplemente en la aplicación de las normas. Luego, por tanto, los jueces no ejercen su poder, no ponen de por medio su voluntad, sino simplemente su razón. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque la legitimidad de los jueces, por tanto, no tiene que ser una legitimidad de origen, sino una legitimidad de ejercicio que se demuestra, que se adquiere día a día, precisamente aplicando de manera imparcial las normas. ¿Y de aquí qué derivaría? Bueno, pues quizá que lo mejor es que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por los propios jueces, puesto que su legitimidad, insisto, no depende de la elección, en este caso política, por las cámaras, por el propio gobierno, indirectamente, sino de la manera en que ejerzan su función. Y yo creo que quizá lo último, y con esto acabaría, la última cosa que haría sería promover, reforzar el mecanismo parlamentario de escrutinio de los candidatos que sean elegidos, los candidatos al Consejo que vayan a ser elegidos por las cámaras. Haría algo parecido a los hearings del Congreso de Estados Unidos con los candidatos a jueces del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Pues porque es una manera de que los propios diputados, pero también los ciudadanos, puedan darse cuenta de cuáles son los méritos de los candidatos, cuál es su trayectoria, y con todo eso lo que conseguiríamos es poco a poco acercarnos al ideal, que es que los vocales de designación parlamentaria pues fueran personas con un prestigio contrastado, que pudieran concitar el mayor número de apoyos y, por tanto, dar cumplimiento a esa interpretación que de la Constitución hizo el Tribunal Constitucional. 30 segundos. Sí, con la sentencia ya del año 86, es decir, que poco a poco nos fuéramos alejando del sistema de cuotas y fuéramos a un sistema realmente acorde con la idea de la mayoría reforzada. Pues muchas gracias, don Ricardo. Antes de que sacas una pequeña precisión, gran libro, El espíritu de las leyes, que todo el mundo cita, pero que nadie ha leído, y lo recomiendo que lo lean porque el libro es muy entretenido. Ojalá no metan los políticos sus zarpas en el sistema de acceso a la judicatura, que es lo que tenemos. Y acaba de decir una compañera, Rosa Esperanza, el juez crea derecho cuando aplica la norma, porque la norma tiene insuficiencia, pero lo que no debe hacer nunca el juez es poner su ideología personal en las sentencias, ya sea religiosa, ya sea política, ya sea de la naturaleza. La labor de creación del derecho, porque la norma tiene contradicciones, tiene lagunas, es una labor de servicio ciudadano, no de meter la morcilla ideológica de cada uno. Y eso es lo que a mí me cuesta trabajo cada día cuando me acuesto por la noche, no por la política, sino decir, ¿habré puesto yo mis prejuicios en la sentencia? Con el paso del tiempo eso es lo que más atormenta al juez. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora, don Ignacio Gómez, de Hay Derecho. Bueno, en relación a esto me aprovecharé de los minutos que han dejado bajantes los anteriores. Bueno, recientemente José Luis Concepción, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el que coincidí en las oposiciones notarias en el año 2000, en la presentación del año judicial allí, decía que nuestras vidas empiezan a acabar cuando se guarda silencio sobre las cosas que importan. Esta es una de las cosas que importan, y no solamente a los jueces que estén aquí, sino a todo el ciudadano. Yo no soy juez y presido una fundación que se llama Hay Derecho, que se dedica a la defensa de las instituciones. Y consideramos que esto es uno de los temas esenciales sobre el que todos debemos volcarnos. Pero, en fin, como no me han llamado aquí para teorizar, sino para hablar de cosas muy concretas, nosotros lo tenemos ya escrito y punteado. Por tanto, lo que voy a hacer es limitarme a leer las propuestas de Hay Derecho para mejorar el funcionamiento de las instituciones en lo que se refiere concretamente a este punto, que además le hago entrega a nuestro amigo Jesús, por si él quiere tenerlas y verlas, pues están colgadas en la red. La primera de ellas
Voy a contar solamente 13 y luego hay otras para la corrupción, si no me da tiempo pues las omito. La primera, lógicamente, es reformar el régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los 12 de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados. Todo ello de acuerdo con lo que dispone la Constitución española, propiciando de este modo un órgano neutral y plural representando la cartera judicial y evitando el control hegemónico por parte de las asociaciones judiciales o partidos políticos. Bueno, aquí nos estemos un poco mal, pero lo salto. La segunda, garantizar los principios del mérito y capacidad por motivos estrictamente jurisdiccionales para los máximos cargos de la carrera judicial mediante un reglamento de nombramientos que así lo garantice y eliminando cualquier sombra de amiguismo, arbitrariedad y politización que tanto daño hace a la Administración de Justicia. Tercero, garantizar la incompatibilidad del ejercicio del cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial con cualquier otro desempeño profesional. 4. Reducir los nombramientos judiciales por libre designación, dando prioridad con carácter general al concurso de méritos. 5. Reformar la Fiscalía para fortalecer su autonomía y eficacia y reforzar la independencia del Fiscal General del Estado. El cargo no podrá ser ocupado en ningún caso por una persona que se encuentre en la política activa. La idoneidad para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado se valorará con carácter previo a su nombramiento por el Gobierno por una comisión del Congreso en la que deben de estar incluidos expertos independientes, debiendo elegir entre una terna de candidatos para que se postulen para el cargo. Sexta, reforzar la independencia del Consejo Fiscal y el principio de mérito y capacidad a la hora de realizar los correspondientes nombramientos dentro de la carrera fiscal, estableciendo un reglamento de nombramientos que garantice estos principios y evite nombramientos arbitrarios. Se reforzará, en particular, la independencia de la Fiscalía Anticorrupción, eliminar o reducir nombramientos de libre designación para los cargos de la Fiscalía, dando prioridad al concurso de méritos. Séptima, impedir que los superiores puedan impartir órdenes concretas, no generales, a los inferiores sobre la tramitación de cualquier asunto particular o abocar o desapoderar de su conocimiento una vez iniciada la tramitación. Octava, eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados a los tribunales superiores de justicia, modificando el artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, cuando sea necesario, el correspondiente Estatuto de Autonomía, a fin de que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas no propongan una terna para su consideración por el Consejo General del Poder Judicial a la hora de cubrir una de cada 3 plazas de los tribunales superiores de justicia. Novena, fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando que todas las plazas de promoción interna y en particular las de los altos cargos se cubran no con base en criterios discrecionales, sino mediante concurso con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad. Establecimiento de la carrera horizontal. Décima, eliminar las puertas giratorias político-judiciales, imponiendo un periodo mínimo de 2 años, antes de permitir que un juez o fiscal que haya pasado a la vida política pueda reincorporarse a la carrera judicial. Eliminar también la posibilidad de que los jueces y fiscales pasen sin solución de continuidad de cargos políticos a cargos de libre designación en la carrera judicial o fiscal. Eliminar la posibilidad de que se computen como años de antigüedad los años en que han estado desempeñando puestos políticos, eliminando la figura de los servicios especiales. Para ocupar plazas en la carrera judicial o fiscal deberán participar en los correspondientes concursos de méritos sin beneficiarse de dicha antigüedad. 11ª, modificar los actuales límites de los plazos de instrucción. Queda un minuto, ¿eh? Bueno, me da tiempo. Para así asegurar que ninguna causa quede sin ser juzgada por la limitación de dichos plazos, reformando el artículo 324 del enjuiciamiento criminal. 12º, suprimir los aforamientos políticos que suponen en la práctica una ruptura sin fundamento del principio de igualdad en beneficio de los más de 2.300 políticos aforados cuyos partidos tienen en este momento una enorme capacidad de influir en los nombramientos de los jueces que, llegado el caso, deben juzgarles. Es preciso reformar la Constitución, los estatutos de autonomía y demás leyes que los recogen para que todos los ciudadanos tengan el mismo tratamiento ante la justicia. Y 13º y último, reformar la ley de los indultos para impedir la arbitrariedad y su utilización con fines políticos y de manera que solo pueda indultarse en casos excepcionales de forma motivada y en ningún caso en contra de los informes técnicos que abren el expediente y en particular del criterio del tribunal sentenciador. Supresión también temporal de los indultos en delitos ligados con la corrupción política. Bueno, qué maravilla. Concreto. Una cosa quiero añadir. Soy opositor. Sí, yo tengo una deuda personal muy fuerte con don Ignacio, porque yo podría añadir un punto aquí a toda esta lista tremendamente sensata, que es la democratización interna de la carrera judicial.
que los jueces pudiésemos tener una Junta Nacional donde pudiéramos expresar nuestra voluntad como colectivo, que la sociedad española supiera qué es lo que los jueces piensan en su conjunto. Como decíamos antes a Montesquieu, que el principio de un hombre un voto se trasladara a la justicia española y hubiera un juez un voto. Y precisamente organizamos en el año 2013, dentro de la carrera judicial, unas elecciones alternativas de manera completamente informal, con la oposición del poder. Emitimos por correo electrónico nuestro voto para elegir a un consejo judicial en la sombra, al estilo anglosajón, y para que todo tuviera la máxima garantía de transparencia y de legalidad, fuimos a una notaría, que fue la de don Ignacio, que gestionó todo el proceso con miles de votos. Bueno, fueron más de 1000 votos los que se emitieron, que estuvisteis como locos contabilizando, y fue un hito en la historia judicial de España. Te lo agradezco muchísimo, don Ignacio. Muy bien. Vamos ahora con Antonio Penades, de la Asociación Acción Cívica. Si usted fuera presidente del Gobierno, no sé si imperator del Imperio o cónsul de la República, ¿qué haría para luchar contra la corrupción jurídica y la politización de la justicia? Cuando quiera. Bueno, con ánimo de no repetirme, porque suscribo lo que han dicho las personas que me han antecedido, suscribo punto por punto lo que ha dicho la representante de la brigada tuitera. Quisiera, y antes de abordar la pregunta, que la pasaré de forma rápida y directa, quisiera contextualizar el asunto. Y bueno, pues yo, si fuera presidente del Gobierno, y por lealtad al país, por lealtad a la sociedad, despolitizaría las instituciones, a lo cual también ha hecho referencia don Ignacio Goma. Es el gran problema que tenemos en esta sociedad, cómo los partidos políticos han ido de forma paulatina y sin que nos demos cuenta, invadiendo áreas que no le son propias. Tenemos la cultura invadida por los partidos políticos por este sistema de subvenciones en detrimento de lo que debería ser, como es una ley de mecenazgo o una rebaja del IVA cultural que favorecería a todos por igual. La cooperación internacional también, y lo he vivido de primera mano, por el sistema de subvenciones públicas, tú sí, tú no, de manera que son los partidos quienes rigen el sistema. La historia la están tergiversando con intereses partidistas, lo cual es frustrante y muy desagradable. El lenguaje también están entrando en él y modificándolo a su gusto. Los medios de comunicación, que dependen en gran parte de la publicidad institucional, también están dedicando, y esto no ocurría en los años 90, una parte enorme de sus contenidos a los intercambios, sin ningún interés para nosotros, para los ciudadanos, los intercambios de mensajes diarios entre los representantes públicos, en detrimento de las noticias que sí que deben interesar, como es internacional, sociedad, cultura, artes, literatura, etcétera. Y ya digo, lo más importante son las instituciones. Por supuesto que cada una de las instituciones, que son los pilares de la democracia, tienen que estar ocupadas en su cúspide por representantes políticos, pero no en detrimento del funcionariado, no los estratos que les corresponden a los funcionarios. En cuanto al tema de la justicia, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, en su totalidad, o casi en su totalidad, que dependa de la elección de los jueces, además de la acusación popular, que es la institución que nosotros en Acción Cívica utilizamos, está totalmente politizada. Somos las entidades de la sociedad civil las que debemos utilizarla, y dotar de autonomía financiera a la justicia. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Antonio, y de verdad, con la mano del corazón, el gusto por los clásicos, Grecia y Roma es muy pasión. Si pudiéramos aprender de la sabiduría de los antiguos para democratizar y para hacer que nuestro Estado de Derecho sea más robusto, es algo que de verdad merece la pena. Muchísimas gracias. Muy bien, don Carlos Vidal, en representación de Foro de Profesores. Bueno, primero, muchas gracias. Segundo, si estoy aquí representando al Foro de Profesores es porque vivo en Madrid y porque es más fácil que yo esté aquí, pero hay colegas míos en el foro que han
llevado a cabo tareas con mucha más intensidad que yo, y de hecho un informe que hicimos sobre la independencia de la justicia, coordinado por Rafael Arenas, al que quiero mencionar porque creo que él era simplemente no está aquí porque está en otra ciudad, ¿no? Luego, la verdad, el último tiene también el problema de que ya se ha dicho todo. Entonces, yo sí lo que quería dejar claro es algo, enlazando con lo que ha dicho Ricardo, qué haría y qué no haría, porque creo que es muy importante saber también lo que no haría, ¿no? De lo que haría estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sobre todo el listado de Ignacio Gomá, que es absolutamente exhaustivo. Solamente apunto que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sería para simplemente cumplir lo que dijo el Tribunal Constitucional, la sentencia que se ha mencionado aquí, porque tenemos un problema, y es que cuando se incumplen las sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido, como pasa con esta, no hay un mecanismo judicial para poder exigir el cumplimiento de la sentencia. Entonces, esa sentencia se está incumpliendo desde hace 30 años, pero no se ha podido remediar. Entonces, quien tiene que remediarlo es el Poder Ejecutivo, promoviendo la modificación de la ley, o el Legislativo, a través de una proposición de ley. Y de esta manera nos alinearíamos con todos los demás países europeos que han escogido fórmulas mixtas, o prácticamente todos, que han escogido, la gran mayoría, fórmulas mixtas de elección de sus órganos de gobierno del Poder Judicial, y con lo que ha dicho el Greco, con lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso últimamente con lo que está diciendo la Comisión Europea. Esto en cuanto a la independencia del Poder Judicial en general, porque luego la otra dimensión de la independencia, como enseñamos los constitucionalistas en nuestras clases, es la de cada juez. Entonces, la independencia de cada juez hay que también protegerla, hay que garantizarla, y en ese sentido creo que lo que había que exigir a un presidente del gobierno es que cuando los miembros de su gobierno injurian, acusan de cometer delitos a jueces y magistrados, reaccionen, porque si no es una falta de respeto a las instituciones por acción por parte de quienes lo están diciendo y por omisión por parte de quien no está llamando la atención a los que son miembros de su gobierno. Entonces creo que esto no sé si exigiría una modificación legislativa. Desde luego está claro que hay libertad de expresión, pero también hay una cuestión que es lealtad institucional, que falta bastante en este país. Otra cuestión que haría y que quiero hacer hincapié de lo que se ha dicho es lo de las puertas giratorias o los viajes de ida y vuelta de los jueces a la política. Yo creo que esto hay que modificarlo. En nuestro informe lo mencionábamos, hablábamos del ejemplo de los militares, por ejemplo, aunque yo creo que es diferente, pero hay que buscar un sistema que podría ser el que ha propuesto Ignacio aquí. En cuanto a lo que no haría, sería una cuestión que creo que, no sé si se ha mencionado la Fiscalía, pero yo no modificaría la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción la hagan los fiscales, mientras el estatuto de los fiscales siga siendo el que es. Si se modificase la Fiscalía y consiguiese un propio Fiscalía, entonces sí, pero si no, no. Hay más garantía de independencia si sigue haciendo la instrucción el juez. No sé si estará de acuerdo el señor magistrado, el señor juez que está a mi lado, pero vamos. Y otra cosa que no haría es modificar el sistema de oposiciones, salvo que sea para acentuar la primacía del principio de mérito y capacidad. Si hay algún sistema que ayuda a mejorarlo, pues perfecto, pero lo que sea devaluarlo, que es lo que se ha escuchado, no me gusta. Y termino con algo que ya es de mi propia cosecha, que no está en el informe, pero creo que también otra cosa que haría es, tanto si fuera Poder Ejecutivo como Poder Legislativo, es asumir mi responsabilidad. Porque me parece que no es de recibo lo que ha ocurrido con la cuestión de las medidas sanitarias, la ratificación de las medidas sanitarias por parte de los jueces. Creo que ese no es papel de los jueces. Los jueces tienen que controlar la aplicación de la ley, pero la ley tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Y no puede ser que el juez se convierta en un corresponsable o un colegislador. Lo estamos exponiendo además a algo que no tiene por qué estar expuesto. Eso perjudicaría su independencia, pero sobre todo es una violación del principio de separación de poderes. Estamos volviendo al siglo XVIII, no XIX. Siglo XVIII, cuando los reyes necesitaban registrar las normas en los parlamentos judiciales para que las normas de verdad fuesen eficaces. Y ahí, claro, los reyes, como los parlamentos judiciales a veces no lo hacían, acababan disolviéndose parlamentos o desterrando a esos jueces. Eso se acabó con la Revolución Francesa, y volver a esto es dar un paso atrás 2 siglos y medio. Entonces, esto ya, como digo, no está en el informe, pero es algo que creo que perjudica, es una violación de ese principio y creo que habría que modificarlo. Es decir, tiene que asumir la responsabilidad quien la tiene que asumir, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Antes de que se marche, quiero decirle que la plataforma ha elaborado
un libro que hemos llamado Libro Verde sobre la investigación criminal, donde hacemos una exposición de todas nuestras propuestas en materia de investigación criminal, de enjuiciamiento, de la ley de enjuiciamiento criminal, que los vamos a hacer llegar. Y yo soy juez instructor y, por supuesto, lo que tengo bien claro, independientemente de que investiguen jueces o fiscales, es que el investigador tiene que ser una autoridad independiente, imparcial, inamovible y completamente desconectada de la política. Pero ¿sabe lo que dicen los políticos? Es que un fiscal que reuniera esas características sería un juez instructor con otro nombre. Pues eso es lo que tenemos. Y aprovecho también para hacer un homenaje a los fiscales que tenemos en la plataforma, que son un ejemplo de independencia, como dije antes. Y mi admiración, yo sé que trabajéis mucho en Cataluña, por la tierra catalana, que yo la admiro muchísimo y de hecho estoy estudiando el idioma. Los nombramientos, que en el caso de que transcurrido un tiempo no se haya producido ese nombramiento, se sortee entre las personas que previamente se haya hecho un filtro y demuestren una capacidad para esos cargos. Si queréis, puedo responder yo brevísimamente a eso porque es una materia que lleva la plataforma, o queréis hacer alguna intervención. Sosa Wagner acaba de intervenir antes en la reunión de la plataforma considerando la posibilidad de que un mecanismo por sorteo pudiera operar incluso de una manera supletoria. De todas formas, nosotros es que negamos la mayor. A lo que aspiramos es a que la parte de vocales judiciales sea elegida por los propios jueces, como dicen las instituciones europeas. Y sobre todo, una cuestión lingüística, pero que es muy importante porque las palabras traicionan el pensamiento. No es que los jueces elijan a los jueces. Eso es lo que están diciendo ahora y resulta una auténtica falacia. Los jueces no queremos elegir a los jueces. Para ser juez en España se llega a través de un sistema de oposición muy duro. Lo único que queremos es que en la parte del gobierno judicial, en una porción solamente, se sigan los criterios de Europa, que es que se pueda elegir por los propios jueces. Y termino brevísimamente. ¿Sabéis en el Vaticano por qué se encierran los obispos, los cardenales, cuando tienen que elegir al Papa? Porque en la Edad Media, en una vez, tardaron meses y años en elegir al Papa y dijeron, pues vais a estar en una mazmorra la siguiente vez para que os deis prisa. A ver si tenemos que meter a nuestros políticos en una mazmorra para que dejen ya de este impúdico intercambio de cromos. La pregunta es una reflexión, porque no le interesa desde luego a los políticos que el movimiento cívico sea fuerte, y yo creo que mi experiencia en una materia tan espeluznante como es la lucha contra la corrupción, que desde luego hay que estar muy loco para dedicarse a ello, o estar en una acusación popular y personarte en algún caso, bueno, pues somos un grupo muy pequeño que ha hecho unas cosas muy increíbles, ¿no? Gürtel, cooperación, los ERES en Andalucía, o sea que muy poca gente ha tenido un impacto inmenso, así que yo creo que en el tema de la politización de la justicia, que es tan importante, tendrá mucha importancia el seguir continuando con fuerza y ánimo a pesar de que nos vayan a intentar desanimar. Y luego otra cosa, no creo que los jueces y asociaciones de jueces en solitario vayan a poder hacer este cambio. Es vital que haya que se junten un montón de sectores distintos de la población y entiendan que la justicia no es solamente de los jueces, que nos interesa a todos, y quizás también una reflexión para los jueces y los fiscales, que es que el corporativismo, que pensar que yo quiero votar para elegir quiénes están en el Consejo General del Poder Judicial, yo soy abogada, o sea, ¿por qué no puedo yo decidir que soy la que, padezco y sufro a sus señorías en muchas ocasiones? Seguro que sé yo más de cómo ejercen su labor muchos jueces de lo que lo saben sus propios compañeros. Entonces, creo que habría que abrir ese debate a que los operadores jurídicos pudiesen tener voz también en eso. Y luego, si no se elige el rector a los rectores de las universidades, por los estudiantes, o hay sistemas tecnológicos para hacer votaciones muy sencillos, entonces que en el siglo XXI que no nos digan que no hay posibilidad de hacerlo de otra forma que no sea que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial los políticos. De los vocales del Consejo hay otros 8 vocales, que son, se supone, de reconocido prestigio y tal. Y esos son elegidos por las cámaras. Si lo que pedimos es también que los distintos profesionales jurídicos participemos en la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial, tendremos que cambiar la Constitución, porque es que la Constitución lo que prevé es que los 12 vocales sean elegidos por jueces y luego los otros por las cámaras. Entonces tendríamos que cambiar que los 8 sean elegidos
por otros profesionales jurídicos. El tema que además acabamos de ver ahora con los órganos, con Chávez este asqueroso de los órganos, es que de los, digamos, Tribunal de Cuentas y tal, es que tú puedas ser procesos abiertos, es decir, al final que haya candidaturas, luego elegirán el Congreso, elegirán los jueces, pero que sea un proceso mucho más abierto. Ahora lo que realmente esto es un cambio de cromos asqueroso por detrás, por la puerta, que no sabemos. Vamos, una cosa muy interesante, ayer estuvimos muy activos en Hay Derecho con este tema, publicó también una cosa Nacho Goma, es que había un tuit de Mundo Oval, no sé si lo habéis visto, donde les llega ahora que presenten formalmente sus propuestas. El día 26, cuando ya todos sabemos quiénes van a ser. Esto es lo que es intolerable. Es decir, oiga, mire, abra usted procesos y a su vez los partidos pueden perfectamente abrir procesos para decir, páseme usted una lista, yo qué sé, los consejos de abogados, etcétera. Yo creo que no hay que confundir por eso, Lara, un poco lo que es la Constitución o la ley orgánica de los procesos. Podrían ser perfectamente mucho más abiertos, con propuestas y luego, claro, que las cámaras hagan su trabajo. Aprovecharía para presentar candidatos con prestigio. Porque la opinión pública tendría la ocasión de ver, bueno, esto efectivamente está ya cocinado, pero fíjense ustedes lo que nos estamos perdiendo. Porque la política también es eso, la política también es que los ciudadanos vayan tomando conciencia del asunto. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, no sé, los que no hayan participado en el enjuague, yo presentaría candidatos con prestigio, incluso, aunque uno sepa que no van a llegar a nada, pero el efecto político que eso podía tener en el ámbito de la opinión pública podía ser relevante, porque al final estas cosas no se solucionan de un día para otro, ¿no? A ver si se animan. Pero esto pasó con Radio Televisión Española, que fue un escándalo absoluto. Sí, es lo mismo. Y no se cortaron ni un pelo. Es lo mismo. Hay que tener mucha fe. No, yo quería contestar a la primera pregunta que se ha hecho, que era sobre la posibilidad de un sorteo o algo así, que eso no es ninguna tontería, y de hecho ya se ha escrito alguna cosa al respecto. Sosa Wagner concretamente lo propuso, ¿no? Y claro, aquí el otro día que estuvimos Jesús y yo, Mueras también y Elena, recibidos por el gabinete del ministro, la ministra, y entonces, claro, yo me planteaba ¿qué le decimos a esta gente, ¿no? Porque cualquier cosa que le digas, tú piensas, bueno, ya saben lo que le voy a decir, yo lo que voy a... O sea, y claro, la cuestión es clara. Yo entiendo porque ellos quieren controlar perfectamente, porque quieren controlar el Consejo, y yo entiendo por qué los jueces no quieren hacerlo. Y yo me acuerdo que empecé diciéndoles a los señores estos del gabinete que yo entendía todo y que incluso, lo decía con la boquita pequeña, pero bueno, que a lo mejor podía entender que al principio en 1985, cuando se modificó la ley orgánica del Poder Judicial para politizar el Consejo, pues bueno, podía haber algún argumento, ¿no? Que era, oye, no, que están los jueces franquistas y entonces están obstaculizando toda la reforma democrática y tal. Y les decíamos que ahora ya no es el caso, ¿no? Que ahora no tal, y hombre, piensen ustedes, tienen que ponerse ustedes al frente de la manifestación, va a ser peor, esto no lo va a imponer Europa después, tratando de convencerles de otra manera que esto es necesario, que va a caer y que tiene que ser así. De todas maneras, yo a veces soy sensible también a los argumentos que puedan dar, digamos, del otro lado, ¿no? A ver si esto va a ser corporativo, si los jueces van a hacer no sé qué, tal, ¿no? Entonces, ahí viene también un poco esa idea del sorteo. Bueno, vamos a ver, si aquí la cuestión es que esto funcione y tal. Si nosotros le quitáramos al Consejo General del Poder Judicial la función de elegir los cargos superiores, las posiciones superiores de los tribunales, ¿habría algún problema con esto? No, no había ninguno. No había ninguno. Al final, para administrar un concurso de jueces, como hacemos en notaría, por antigüedad o por lo que fuera, ¿quién va a querer meterse ahí? De ninguna manera. El problema es ese, es precisamente la política. Entonces, si al final hay que acudir a un sistema de sorteo entre los que presenten, pues probablemente sería positivo. Pero todavía más, si tú haces que todos esos cargos superiores sean elegidos por un mérito y capacidad todo baremado, allí ¿qué problema va a haber? Ninguno. No va a haber ninguno. El problema está en eso, en un intento de control que si se logra quitar, digamos, ya sea por un sorteo o ya sea quitándole esas funciones, estaba el problema solucionado. No tendrían el menor interés de politizar nada porque no podrían hacerlo, ¿no?
¿Alguna cosa más? ¿O vamos terminando? Sí, Antonio. De todas formas, por darle un contexto más amplio, esta reivindicación entiendo yo que no debe ser solamente fomentada por vosotros, sino respaldada por la sociedad civil en su conjunto. Y hay que contextualizarlo también con lo que estamos hablando de cómo han extendido sus tentáculos los partidos políticos por todo el país. Y yo creo que necesitamos una sociedad civil mucho más desarrollada en detrimento de los partidos políticos para que se queden en sus funciones y no solamente y acompañar este tipo de reivindicaciones con todas las demás. Ahora en especial, con especial incidencia con la educación y mira también, como la última del LOMLOE, cómo no quieren ningún pacto de Estado para la educación y cómo quieren que cada 4 o 5 años tengamos una nueva ley educativa que siempre va en detrimento de las humanidades, del sentido crítico y de la capacidad de detectar abusos y plantar cara. Quisiera resaltar la importancia de contextualizar todo este problema que tenéis con otros muchos similares. Pues muy bien, muchísimas gracias. Voy ya a dar por terminado el acto porque nos está esperando la comida. Solamente unas matizaciones. Con respecto a lo que ha dicho Lara, yo lo veo una cosa muy interesante, que le hice llegar a Muelas un borrador de trabajo que había elaborado la plataforma sobre la posibilidad de que se presentaran al Congreso candidaturas que hubieran sido previamente consensuadas o elegidas por grupos ciudadanos, por colegios de abogados, por operadores jurídicos, de la misma forma que ahora las cámaras eligen a unos jueces que han sido avalados por sus compañeros, que las cámaras pudieran, en el ámbito de los juristas de reconocida competencia, elegir unos candidatos que hubieran sido preseleccionados de una forma más democrática entre colectivos de operadores jurídicos, universidades, abogados, procuradores, etcétera. Es simplemente una idea, pero en la que podemos trabajar. Y con respecto a los nombramientos, don Ignacio, esa es la madre del cordero, evidentemente, colocar a nuestros amigos en determinados sitios. Estoy trabajando también con Rosa, con Jaime, con los administrativistas de la plataforma, en una posibilidad de, utilizando la técnica administrativa de la descentralización o la desconcentración, acabar con este problema mediante una simple reforma del reglamento, de uno de los reglamentos de funcionamiento del Consejo, que se crearan comisiones dependientes del Consejo, integradas por juristas de una manera objetiva, que decidieran sobre los puntos esenciales de los nombramientos. Fijaos, ahora para ser juez se crea una comisión que tiene componentes de muy diversos sitios, el Ministerio de Justicia, etcétera. Y a simple vista podría decir, no, para ser juez en España te filtra un órgano politizado. No es así, porque tiene unas fuentes tan diversas que es muy difícil de controlar. Si para, por ejemplo, dirigir el servicio de inspección no controlase directamente el Consejo, sino que una comisión que hubiera sido designada por el Consejo con un sistema aleatorizado o concursado para que se evitara cualquier control, mediante la técnica de la descentralización, podríamos hacer que el Consejo operase como un órgano completamente neutral y basado en el mérito de la capacidad. Pero evidentemente lo que quieren es controlar. Y aunque en España tenemos un gran activo con nuestros jueces, que yo creo que somos, y con nuestros fiscales, que somos un ejemplo de honradez y de integridad, por desgracia, algunos compañeros nuestros, los que denominamos políticos togados, me avergüenzan, nos avergüenzan, porque si no hubiera algunos jueces que colaborasen en el sistema, esto no funcionaría. Y esos jueces pasarán a la historia como colaboracionistas. Dentro de 50, de 80 años, todos los que estamos aquí estaremos en el Camposanto. Cada uno dejará a la historia su trabajo. Unos dejarán integridad, otros dejarán mercadeo. Que cada uno escoja. Por último, evidentemente la finalidad de la plataforma es que no se cueza todo dentro de la justicia, de la judicatura, sino de la justicia. Y la justicia comprende abogados, procuradores, fiscales, gente que no está dentro de las profesiones jurídicas. Precisamente por eso este acto con asociaciones ciudadanas tiene un carácter simbólico crucial. Se trata del espíritu de la plataforma, salir, proyectarnos, movilizar a la sociedad civil y regenerar a este gran país desde las bases. Los jueces somos un ejemplo de honradez y de integridad, pero tenemos nuestras ovejas negras. Entre todos vamos a limpiar la judicatura, la justicia y nuestro país en general, que es un gran país. Y antes de acabar, muchísimas gracias, Eva,
por la cuestión técnica que nos está grabando, David, por llevar toda la gestión informática, a Saúl, que nos ha ayudado a preparar el vídeo y que me ha dado la idea para la organización del acto, y a Muelas, que ha prestado la voz del vídeo. Y si te parece, David, pues acabamos como empezamos, proyectando el vídeo de nuevo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. En los 84 segundos que dura este vídeo, habrá 15 casos nuevos en los juzgados españoles. Los más de 5,5 millones de procedimientos anuales, 1 por cada 10 habitantes, serán resueltos por alguno o algunos de los 5.600 jueces y juezas de este país. Hoy, la independencia de estos servidores públicos corre más peligro que nunca. Su carga de trabajo, sueldo y régimen disciplinario dependen de las decisiones de un órgano dirigido por los partidos políticos. También dependen de éste las decisiones sobre los magistrados que juzgan a aforados y cargos públicos en graves casos de corrupción. Sin embargo, los partidos políticos temen la independencia de los jueces y sistemáticamente incumplen sus promesas de respetar lo escrito en la Constitución. Pero todavía podemos cambiar el futuro. Tomar partido con nuestra voz, nuestro voto y nuestros actos. Jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios forenses, trabajadores, psicólogos, policías, guardias civiles, pero sobre todo, los ciudadanos. La justicia nos incumbe a todos.